Buenas chicos y bienvenidos un día más a vuestro canal, El Cómo del Jardín. Hoy os traigo una curiosidad y bueno, pues un detalle con el tema de cultivo en colador. Mucha gente me ha preguntado y bueno, pues como he visto que por ahí otros compañeros hacían vídeos sobre métodos de cultivo en colador, cómo se usan y bueno, y para qué sirven. Pues bueno, pues yo quiero ampliar esa información, ¿no? Dejándos este pequeño vídeo, haciendo un poquito de hincapié en cómo utilizar esos coladores. Bueno, pues yo, por ejemplo, este Crataegus le tengo en este formato de colador y bueno, pues con ello lo que se pretende con el cultivo de colador es potenciar mucho más el crecimiento del árbol. Con ello lo que conseguimos es que todo el contorno del bonsai pues engrose muchísimo más, vale. Y muy resumido, ¿cómo conseguimos eso? Pues a la hora de regar, veis, yo tengo un sustrato muy drenante, es pómice con acadama y algo de humus de lombriz para que le dé chicha al árbol. Lo que hacemos es que al tener un sustrato muy drenante, airea muchísimo a la hora de regar. Entonces aportamos mucho oxígeno, ¿vale? Y podemos regar muchísimo más. Con ello no vamos a generar pudrición en las raíces, porque cuando generamos pudrición en las raíces, hongos, es por un exceso, aparte del exceso de humedad, no el exceso de humedad como tal, sino la poca oxigenación del contorno, ¿vale? De lo que es el interior de la maceta. Con ello creamos un ambiente óptimo para los hongos y son los que nos pudren las raíces, ¿vale? Y nos generan todos esos problemas en el cultivo. De esta manera, al tener muchísimo drenaje, bien por el material poroso del sustrato y por todos los agujeros del colador, pues ya podemos regar muchísimo y va a drenar mucho el árbol. Nunca vamos a generar, es muy difícil que generemos pudrición de raíces en un colador. A ver, si le tenemos solo en un 100%, pues sí, ¿vale? Eso se empapa mucho. Pero bueno, teniendo un sustrato muy drenante, como os estoy diciendo, es muy difícil que se nos vaya un árbol en un colador por exceso de riego, que me diga. Por falta sí, se nos va a ir. Tenemos que tener mucho más controlado el tema del riego y en el cultivo en colador. Bueno, pues una de las cosas que beneficia el crecimiento de lo que es el árbol es la generación de raíces en el colador, y con ello nos va a generar un cepellón bastante más redondo, radicular, ¿vale? Para generar un nevari más plano. ¿Y cómo funciona esto? Pues el árbol va generando raíces, ¿vale? Si estuviera en tierra, genera raíces hacia abajo, una pivotante muy grande, que lo que hace es que abre hueco en la tierra para ir buscando los nutrientes, buscarse la vida como una serpiente, y de esta manera lo que conseguimos es que esa pivotante, ¿vale? Abajo, bueno, aquí no tendremos pivotante porque nosotros en bonsai normalmente se la cortamos. Pero bueno, las raíces que crecen hacia abajo y hacia los lados, cuando llegan a esta parte de aquí, ¿vale? Y empiezan a salir por el colador, ahora no lo veis porque no está en época de crecimiento fuerte, pero bueno, ahora os enseñaré un detalle que os va a gustar seguro. La raíz aquí, en cuanto llega al oxígeno, ¿vale? Corta su crecimiento, y lo que hacemos es que potenciamos, o sea, generamos nuevas raíces, crecimiento de nuevas raíces. Con ello, ¿qué estamos haciendo? Que el árbol esté en continuo movimiento, ¿vale? Y generando raíces nuevas, y al generar raíces nuevas vamos a extender muchísimo más ese cepellón que decíamos, consiguiendo un nevari muchísimo más ancho, ¿vale? Y el árbol, evidentemente, al regarle muchísimo más y aportar, ¿vale? Mucho más abono con ese riego, ¿vale? Porque en este caso yo tengo abono orgánico de liberación lenta. Cuanto más regamos, más le aportamos al árbol. Entonces, con eso lo que conseguimos es que el árbol se potencie mucho más, ¿vale? Y bueno, pues como os decía, muy resumido, todo ello nos ayuda a un crecimiento muchísimo más rápido y bueno, pues a generar conicidades muchísimo mejores que
que lo que viene siendo un cultivo en suelo. Cuidado que no digo que el cultivo en colador sea mejor, que el cultivo en suelo sea mejor, que eso es otro fregado, ¿vale? Y no me quiero meter en él. Pero bueno, más que nada para que entendáis un poquito qué es lo que queremos conseguir con el cultivo en colador y cómo regar, cómo cultivar, ¿no? Cuando tenemos un árbol en colador. En resumen, sería mucho abono, mucho agua, ¿vale? Y mucho control del cultivo de la planta. En cuanto a sustrato, un sustrato muy, muy drenante, ¿vale? Y si le podemos aportar algo de chicha, de comida al árbol, aparte del exceso de abono, muchísimo mejor. Bueno, luego hay gente que lo que hace es que estos coladores los mete en tierra. Yo tengo por ahí coladores por ahí fuera. Luego tengo por ahí por otro lado más coladores. Pero bueno, este en particular, si veis esta parte un poquito más oscura, lo que he estado haciendo con este es pues enterrarlo un poquito. Y ahora os voy a enseñar, fijaros, en tierra. ¿Veis? Aquí tengo arbolitos y tal, esquejes, y bueno, lo tenía puesto en un bancal de estos, ¿vale? Que tiene tierra. Entonces la parte de la base no estaba expuesta a la luz y al sol, sino que estaba opaca y tenía, perdonad si las idas y venidas con la cámara, pero bueno, con una mano es difícil. Y fijaros qué es lo que tenemos debajo. No sé si lo estáis viendo con el sol, ahí se ve mejor. Fijaros qué raíces, ¿vale? Y eso, precisamente, es lo que cortamos, o sea, lo que prevenimos cuando tenemos un colador al aire, en una estantería, ¿vale? Si yo tuviera el colador ahí en esa estantería, no me generaría ni raíces por abajo ni raíces por los lados. En este caso no me ha generado raíces por los lados porque evidentemente el colador estaba hasta aquí, hundido, ¿vale? Todo esto de aquí no tiene raíces, pero la parte que estaba hundida sí me generaba raíces. Eso no quiere decir que nos vaya a generar un nevari peor, sino que lo que estoy haciendo con eso es potenciar todavía más el crecimiento del árbol, porque en los laterales, en cuanto llegan las raíces, genero más crecimiento. Entonces, el árbol, por así decirse, esto es, bueno, hay gente que ya lo ha probado, yo estoy haciendo el experimento todavía. Lo que intento conseguir con esto es potenciar un poco más, ¿vale? El crecimiento de este árbol en colador, agrandando el contenedor, ¿no? Si yo lo meto en ese bancal, pues tiene muchísima más tierra que solo aquí. Entonces le doy otra salida al árbol, por así decirse. Cuando nosotros retiramos el árbol de ese bancal, lo que hacemos es cortar las raíces de aquí abajo y continuamos otra vez con el crecimiento y con el cultivo en colador a manera normal. Lo que sí tenemos que hacer cuando tenemos un colador enterrado, no enterrarlo mucho, ¿vale? Porque si lo enterramos mucho no estamos haciendo nada, es como si no lo tuviéramos en colador. O sea, es una tontería. Quien te diga que cultiva en colador y lo entierra hasta aquí, no está haciendo nada. Pero bueno, para gusto se hicieron los colores. Yo lo he enterrado nada más que hasta aquí. Y bueno, también un poco empujado por las inclemencias del tiempo que tenía, por la orientación del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre que cultivo el colador intento tenerlo en una estantería, ¿vale? Tipo, mirad, ahí, ¿veis? Los ficus, que los tengo en estanterías, entonces con eso consigo que no me genere raíces fuera del contenedor, ¿vale? Entonces al no generarme raíces fuera del contenedor conseguimos muchísimo más crecimiento de raíz. Pero bueno, a lo que voy, ampliar un poquito esa información y bueno, pues ya sabéis que yo estoy abierto a cualquier tipo de duda, ¿vale? Dejármelo ahí abajo en comentarios y como siempre yo estaré encantadísimo de ayudaros. Chicos, pues nada, si os ha gustado como siempre, por favor, seguir con ese apoyo. Aquí os dejo un pequeño olivito que estoy haciendo, que ya lo traeré aquí en el canal y os enseñaré qué es lo que pretendo hacer con él, que la verdad es que está bastante chulete. Así que nada, nos seguimos viendo por aquí, chicos. Venga.